Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto encontrarnos en este espacio llamado Conversando la Noche, donde nos tomamos una hora de tiempo para charlar con protagonistas de la actividad cultural, social, política, deportiva, económica. Vamos buscando gente que ha trascendido en un espacio y que ha hecho una trayectoria dentro de ese espacio y tratamos de conocerlos más profundamente en sus rasgos personales, en sus pensamientos, un poco en su historia también. En ese sentido, para mí es un gusto recibir hoy a alguien que considero un amigo, un referente además de esta profesión de comunicador y sobre todo una persona que, igual que muchos de nosotros, todavía sueña con un mundo más fraterno, con un mundo mejor. Les presento a Ausberto Rodríguez Jara. Ausberto Rodríguez nació en Mariscal Estigarribia en 1942. Cursa sus estudios primarios y secundarios en Asunción. A los 18 años viajó a Montevideo para seguir sus estudios de medicina. Fue secretario general del Centro de Estudiantes Paraguayos en Uruguay, abandona sus estudios universitarios y abraza apasionadamente las actividades gremiales y políticas. A su vez, el periodismo. Trabajó activamente en publicaciones de información y denuncia sobre la realidad paraguaya y colaboró en periódicos antidictatoriales del exilio. En 1972 viaja a El Cairo, contratado como redactor, locutor y traductor del Departamento Latinoamericano de Radio Cairo. Permanente en El Mundo Árabe de Televisa y el diario Excelsior de México y colabora con diversos medios latinoamericanos. Luego viajó a Barcelona como corresponsal de El Periódico de México. Un año después se radica en Harare, capital de Zimbabue, como corresponsal de Televisa y de la agencia de noticias EFE de España. Residió allí durante 3 años para instalarse luego en La Pampa, Argentina, donde permanece 12 años trabajando en radio y televisión, colaborando con medios de prensa locales y desempeñándose como director de prensa, difusión y publicaciones de la Universidad Nacional de La Pampa, después de 36 años del exilio. En noviembre de 1996 ingresa al plantel de Radio Primero de Marzo, en donde se desempeña como coordinador, jefe de prensa y gerente periodístico, hasta noviembre del año 2002. En febrero del 2001 publica su libro Breve Manual de Periodismo Radiofónico. Un perfil de Ausberto incompleto, pero por cierto bastante poblado de recuerdos increíbles, ¿no? De recuerdos extraordinarios. Ausberto, qué gusto recibirte, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío, Mario, y sobre todo un poco halagado. ¿Por qué negarlo? Porque figuro en esa lista de gente interesante, ¿no? Y nunca pensé que llegara a esto. Toda mi ambición cuando yo andaba muy lejos era llegar y quedarme en mi tierra, nada más. Pero si alguna cosita más aporté durante mis 26 años que llevo hasta ahora en nuestro país, después de tantos años de exilio, obviamente me siento halagado y satisfecho con lo vivido, ¿no? Eso es muy importante. Qué bueno, Ausberto, escuchar eso. ¿Cómo era esa familia original tuya, papá, mamá, Mariscal Estigarribia? Sí. ¿Llegaste a vivir en el Chaco o ya vinieron pronto? A los 3 años yo regresé, es decir, me regresaron sí, claro, al país. Sí. Pero ahí estaba una foto que encontré hasta, te digo, haciendo lo que vos estás haciendo institucionalmente, casi ya con el baúl de los recuerdos, sí, ¿no? ¿Recogiste algún recuerdo? Sí, indudablemente, y esa es una foto de mis padres. ¿Ese que está apenas llegados. ¿De uniforme militar? Sí, de uniforme militar, sentados ahí en lo que era esa reposera. Mi madre tendría unos 20 años en ese momento. ¿Tenías hermanos? 2 hermanas, mayores que yo. Ellas sí son, bueno, se criaron y tienen buenos recuerdos de esa época, o tenían.
lamentablemente las perdí en los últimos años, ¿no? ¿El papá era militar? Militar, quedó como militar, después se reintegró él al ejército, en donde se llegó hasta teniente primero, ¿no? En la guerra. En la guerra. Y después él se reincorporó al ejército, se hizo militar. ¿Estuvo con Franco o no? Estuvo en la época de Franco, claro. Pensando. Y con él prácticamente se reintegra al ejército. Ah. Eso hace que, obviamente, en casa había una gran admiración al coronel. Al coronel Franco. Sí. ¿Llegaste a conocerlo al coronel? Sí. ¿Lo viste personalmente? Tuve varias oportunidades con él en Montevideo. En Montevideo. En Montevideo estuvimos, inclusive a través de un amigo común, compatriota, exiliado también, que estaba en Montevideo, me posibilitó un encuentro con él en lo que vos conocerás por historia o por vivencia propia, el viejo Sorocabana de la avenida de la Plaza Independencia. Sí. Ahí era una reunión de los políticos uruguayos y obviamente el coronel Franco ha sido siempre el motor de alguna mesa especial de grandes políticos uruguayos y paraguayos que llegaban a Montevideo. ¿Cómo era Franco? Así de y era un hombre muy sencillo, ¿Sí? Era un hombre muy sencillo. Yo quiero ser honesto también históricamente. Él fue un gran estratega militar y después entró en la política, yo diría que por pasión sentimental pura, ¿no? Claro. Sin muchos conocimientos de lo que es la teoría política. Eso yo pude colegir después, ya cuando yo, que llegué apenas de 18 años a Montevideo, tenía muy poca formación política también, pero claro, con todo ya estaba un poco influenciado por las nuevas ideas que iban surgiendo en América Latina, cosa que él no comprendía bien, claro, y rechazaba más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Él se quedaba con su viejo febrerismo, que es lo más puro, creo, que tiene el febrerismo, ¿no? Que claro, es el caudal moral que arrastra todo febrerista donde vive. O sea, esa construcción más progresista del febrerismo fue posterior a Franco. Ya fue posterior a Franco y creó toda una nueva corriente dentro del febrerismo que quebró el febrerismo en algún momento. Sí, ¿no? también. Allá por el 63 se produjo una convención nacional en Resistencia, creo que fue, no recuerdo bien porque yo no participé de esa convención, y en donde se produjo una escisión entre dos facciones muy importantes. La del doctor Benigno Perrota, que quedó afuera liderando prácticamente el sector más progresista, sí, y el coronel Franco, que quedó ahí con la vieja guardia del partido, gente muy respetable, muy querible, y yo diría también que aportó una gran, un gran caudal de ideas dentro del febrerismo. De todas formas tenían un denominador común, gente muy honrada, muy honesta, sí, y muy pura dentro de su... Yo recuerdo, entré desordenadamente, porque es tanto lo que tenemos que hablar, Huberto, que vamos a hacerlo así, tipo picado de todo. Pero es apasionante esto porque estás reconstruyendo una historia que pocos paraguayos conocen. Sí. Franco viene, sin embargo, a vivir su último año en Paraguay. Mi madre me llega a mostrar un lugar, me dice, acá vive con el Franco. Sí. Era casi un garage, un lugar muy humilde. Sí, y él tenía una casa, un apartamento que le pagaba prácticamente toda esa dirigencia febrerista acomodada, ¿no? Sí, claro. Bueno, no voy a dar nombres, sí, pero se sabe que prácticamente él vivía porque él no tenía ingresos. ¿Cierto que Stroessner lo quiso reincorporar o algo así alguna vez? No, que yo sepa, no. Claro. Pero lo que él no aceptaba condiciones para regresar, que era en aquellos años de los 60, de principios del 60, era absolutamente imposible. Claro. Stroessner ponía condiciones y de ahí no se movía. Claro. Le pasó lo mismo a los pedidos que se hicieron al presidente de aquel tal tirano, sí, para el regreso de José Asunción Flores. De acuerdo. Y las condiciones eran le inaceptables. dijo cualquier cosa. Eso le hizo, ese pedido lo hizo personalmente, y puedo decirlo porque yo creo que él se sentiría muy orgulloso. Él falleció hoy, creo que o ayer, ¿sí? Lito Ortiz.
Mira vos. El gran cantante. Sí, lo conozco, que estuvo en Montevideo, nos conocimos allá. Bueno, él le hizo ese pedido a Stroessner para que le deje regresar. Sí. Y él lo único que pedía, José Asunción Flores, lo único que pedía era que le dejaran tranquilo, él no va a hacer ningún tipo de problema para Stroessner. Sí. Que le dejen allá cerca del Aquidabán, el Cerro Corá, del Aquidabaniwi, ¿no? Sí, para crear él una suerte de poema sinfónico a Cerro Corá. Qué increíble. Que era todo lo que él quería. No le dejaron. Qué crueldad, le dijo, no. Recuerdo cuando Lito Ortiz me contó, no. Qué crueldad. De eso ni hablemos. Increíble, ¿no? Comenzamos así, de lleno a contar retazos de historia. Tengo que irme todavía a Egipto con Auberto, tengo que irnos a Zimbabue, volver a Paraguay después de más de 3 décadas. Después otra vez el destino lo lleva en plena primavera democrática justo al Cairo. Al Cairo. Viviste una cosa que es extraordinaria. Por eso, no sé cómo vamos a hacer, pero nos quedan 3 bloques más y vamos a aprovecharlos al máximo con un querido amigo, con un profesional de gran trayectoria local e internacional que hoy quisimos traer porque además está por presentar su tercer tomo de unas memorias imperdibles. Auberto Rodríguez sigue con nosotros a la vuelta de esta pausa. Miedo de preguntarle a su edad, Auberto, porque parece que vivió ya como 10 vidas de tanto que anduvo. Inclusive esas fotos ahí, un porte medio Che Guevara, barba, uniforme militar. ¿En qué anduviste, Auberto, en tu juventud? No, ya eso era trabajando. Esto está, las 2 fotos que viste ahí donde estoy con ese aspecto medio de comandante, entre comillas, esas son fotos del trabajo. De mis primeros tiempos en el Cairo, donde me dejé crecer la barba más bien por angustia, por nostalgia, ¿no? De mi familia, porque mi esposa Marita había quedado con un hijo en Montevideo y yo ya tenía que estar en el Cairo. Porque el segundo hijo mío, Ramiro, el primero fue Ernesto. Su nombre ya puedes colegir de dónde viene. El segundo fue Ramiro, que tuvo que quedarse porque en Montevideo teníamos todo cubierto nosotros, lo que era la atención médica y el Cairo era para mí una cosa totalmente nueva, desconocida, ¿no? Y el propio embajador egipcio me sugirió, es mejor. Me dijo que te vayas solo y después que vaya tu esposa. ¿Te tocó la guerra los 6 días, los 7 días? No. Me tocó la guerra de los 10 días, sería más o menos. ¿Anwar el Sadat? Sí, presidente en aquel momento. ¿Nasser también, antes? No lo llegué a conocer. Nasser ya no, Sadat. Mi admiración por el mundo árabe viene con Gamal Abdel Nasser, ¿no? Claro. De un extraordinario líder, un extraordinario líder que inclusive dejó su impronta con lo que se dio en llamar el socialismo árabe, ¿no? Él impuso eso y la salida del dominio del Imperio Británico. Sí, señor, de todos los imperios. Exacto. Porque cuando él se rebeló en Egipto, no te olvides que el canal de Suez fue prácticamente ocupado por 3 países, ¿no? Israel, Inglaterra y Francia. Él tuvo que hacer frente, ni bien asumió el gobierno, tuvo que hacer frente a una guerra en el 56, la guerra del canal de Suez, después de la cual se cierra el canal de Suez. ¿Qué cierra la navegación, Auberto? Porque además también nos vamos más atrás, está la historia de los faraones, está toda la cultura egipcia, que es inagotable. ¿Y el destino te llevó de vuelta a Egipto? Después, ya como diplomático. Ahí ya llevé el Paraguay a cuestas. Ya es distinto. Yo me sentí distinto, es decir, porque cuando yo llegué a Egipto la primera vez en el año 72, era un
país con luces mortecinas, a Claro. oscuras por la situación de Sí. guerra. El canal de Suez estaba totalmente cerrado Claro. y entonces Egipto estaba sin un ingreso que finalmente resultó otorgarle a Egipto una renta anual de 5.000 millones de dólares anuales, nada más que por el paso Claro. de los Y eso no buques. cobró mucho Y tiempo eso cuando no estaba. cobró desde el 56 al 67. Qué increíble, ¿no? Qué confiscación. Claro, y ya encontraste el otro Egipto moderno cuando te fuiste. No, cuando volví ya encontré a un Egipto 3 veces más grande Claro. de lo que había conocido. El Cairo es una Y ciudad. ya no era posible caminar así nomás por sus calles, porque nosotros salíamos con Marita y los niños caminando por las calles centrales del Cairo. Marita se fue después. Se fue después, 8 meses después. Entonces, durante todo este tiempo yo anduve con barba. Después otro tiempo, hablando un poco Sí, sí. nomás de la barba, para que Sí. nadie vea ninguna intención o actividad extraña detrás. Después me dejé crecer la barba y un día resolví quitármela. Ajá. Y los chicos chiquitos que vivieron, no sé, 1 año o 2 años Sí. viéndome con barba, hasta Claro. que un día ellos no estaban afuera con la madre, y cuando volvieron a casa encontraron a un hombre sin barba ahí, y yo tratándole de cubrir con ¿Quién es este mimos y señor? cariño, y ellos me decían, Claro. vos no sos mi papá. ¿Vos no sos papá? Sí, sí, pero... Marita cambió de marido. Y Marita cambió de marido, ella me reconocía Igual por la mirada, barba ¿eh? en el mundo musulmán es también muy importante, ¿eh? Ellos usan la barba. Últimamente. Eso es más Ese es nuevo. un capítulo aparte. Ah, ya, Porque ya. vamos a ver el mundo en donde la Hermandad Musulmana, Sí. una organización Fundamentalista. fundamentalista, Sí, como sí. le llaman, Comienza a crecer. comienza a crecer y a tomar el poder. Sí. Tomar el poder, inclusive con acuerdo de mucha gente y de muchas embajadas extranjeras de las que no voy a hablar. Ok. Por- Te por- tocó vivir ese momento Sí, bastante ese momento. álgido. Pero Fue hubo durísimo. Hubo una No, rebelión popular. la revolución que tumbó a Mubarak, Sí. abrió el camino para que se impusieran cualquiera de las fuerzas. Y ahí la hermandad aprovechó. Y ahí la hermandad que venía claro, que últimamente era tanta la corrupción en el entorno gubernamental de Mubarak, y él mismo y su señora y sus hijos. Entonces eso abrió el camino para la hermandad. ¿Eso fue 2010? 2011, 2011. febrero. ¿Escribiste ya sobre eso? Bueno, en este libro escribí muchas veces para acá, no sé si alguna vez, a la revista Acción me había pedido una compañera común Sí. que estaba dirigiendo esa revista, les mandé con fotografías, algunas de las cuales fotografías tomadas por mi hijo, porque justamente estaba conmigo. Correcto. Pero en este libro aparece ese... En ese libro yo hablo de esa guerra. Y das tu punto de vista. De esa guerra interna. Claro, sí, porque no, fue tremenda, dura, Fue muy dura. Lo que se mostraba en la televisión Sí. era impresionante. Después siguieron los juicios. Los juicios, y ahí le veías vos a un faraón como era Mubarak. Sí. Porque en Egipto... Sentado en el banquillo. Sentado o acostado, porque él, por lo menos, creo que andaba enfermo. Yo creo que estaba muy enfermo. Hay una tradición faraónica que se prolongó hasta todos estos presidentes y jerarcas, ¿no? Sí, la del raíz. ¿m? Sí. La del raíz. Así Esa se dice. es. Qué impresionante haber vivido eso, Osberto, y qué experiencia única. Pero me quedo pensando en el coraje de Marita también para acompañarte en esa aventura. No es fácil, Y ¿eh? sí, éramos, bueno, Éramos- en estos últimos tiempos ya no éramos tan jóvenes. Sí, pero la ¿no? primera parte era... Pero la primera parte, la guerra del 73 en Sí. octubre, Yo no sé si me iría detrás de mi señora a Egipto en los años 60. No creo. ¿por qué? Y porque estoy más cómodo en Montevideo. ¿Cómo se conocieron con Marita en Montevideo? En una cancha de fútbol, donde yo felizmente no estaba jugando, porque se hubiera decepcionado, porque nosotros teníamos un equipo dentro Sí. de los 8 equipos, más o menos, Todos paraguayos. todos paraguayos, Ajá.
¿Y ella qué hacía ahí detrás de los paraguayos? Y andaba detrás de una amiga que andaba con un paraguayo. Okay. Así que por asociación... ¿Qué estamos hablando? ¿Qué tenían ustedes? ¿20 años? Y sí, yo ya tenía 25. ¿Ya habías dejado medicina? Yo ya prácticamente. Ya. El periodismo, la política era lo tuyo. Más que nada la política y escribir sobre la política. Y escribir sobre la política. Porque escribíamos con el querido compañero Ramón Leiva, que se nos fue hace poco también. Sí. Él tenía si no tenía un periódico, tenía libros o lo que sea, y ahí se escribía, cada uno aportaba algo. Pero en Democracia Paraguaya se llamaba el periódico de plancha grande, que él imprimía también, ahí sí escribía yo regularmente, para cada mes tenía mi aporte. Bueno, espera, ¿y se ponen de novio con Marita? Nos pusimos de novio en el 67. Ok, época... Septiembre, primavera del 77. Linda época, los hippies, los 67, Beatles, la revolución, el baño francés. Llegó. Claro, no. Amor libre. Yo en ese año había tenido, ahí había las luchas estudiantiles permanentes, ¿no? Porque el Uruguay era, a partir del 60, cuando yo ya llego el día prácticamente en que se estaba organizando una gran movilización en la universidad. Nosotros estaríamos a unas 5 cuadras de la universidad, nuestra pensión, ¿no? Pensión de estudiantes, ¿no? Claro. Y esa misma noche ya se anunciaba la llegada de Eisenhower al Uruguay. Y frente a la universidad recuerdo haber leído "Abajo el imperialismo yanqui". Yo regreso a la pensión y hablo con los más veteranos ahí, le digo, ¿qué diablos es el imperialismo yanqui? Y ahí me explican los más antiguos ya, no, aquí vas a ver eso todo el tiempo, me dice, porque hay una efervescencia con la revolución cubana. Un nuevo mundo se te abría. Fidel había estado el año anterior. ¿Cierto? En Punta del Este. En Montevideo. El Che en el 59, Cierto. Estuvo Fidel en Montevideo y el Che, a él ya lo vi en Montevideo, en el 61. Y después en agosto del 61. Da el discurso en el Hotel San Rafael. Claro, en el Hotel San Rafael y en el Paraninfo de la Universidad. Ahí te quiero ir cortando porque vamos a hacer la pausa. Vos tuviste años en radio y sabés que la pausa y la tanda es la dictadura. No, y además yo tengo una suerte de disciplina. No, pero no me dijiste en qué año te casaste. En el año 69. Ok, ahí se casan. Ahí nos casamos, formalizamos un casamiento que ya traía un niño. Ah, muy bien. Ernesto ya estaba en camino. Y sí, en septiembre nos casamos y en diciembre ya estaba llegando Ernesto. Todo rápido hacíamos en esa época. Sí, y la rebeldía nos llevaba a hacer las cosas sin mucho permiso. ¿Te aceptaron tus suegros? No mucho. No mucho, claro. No, la familia completa de mi familia, no. Y la mía sintió también como si enterraran a un hijo. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí. Eran así de... Esas fotos aparecieron ahora en mi búsqueda y no quise aportar porque trae mucha tristeza. Claro. Parece más bien un velorio. En serio te digo, Mario, y esto quiero que se sepa cómo eran los padres de antes. Así era. Uno de mis hermanos se casó también muy jovencito y mi madre desaprobó la boda, entonces nos prohibió a nosotros asistir. Sí. Mis hermanas tuvieron que escaparse para asistir. Sí. Eran así los padres. No, acá... Casarse un hijo era perderlo. Sí. Bueno, ahí lo dejamos. Qué increíble, ¿no? Ahora los chicos ya nos avisan por WhatsApp nomás lo que van a hacer con su vida. Vamos a hacer una breve pausa. Sí te avisan. Sí te avisan, claro. Vamos a hacer una brevísima pausa. Disfrutamos mucho esta charla con Osberto Rodríguez Jara, un hombre que ha vivido muchísimo, que tiene mucho que contarnos. Y después les quiero preguntar un poquito qué piensa del actual contexto, de lo que está pasando en nuestro país, que a todos nos preocupa, pero también nos debe ocupar. Vamos a hacer la pausa y volvemos.
vuelta en una noche particularmente interesante para mí, pero también espero que para ustedes, ya que hablamos con un hombre que ha vivido una vida muy intensa y también la clásica historia del paraguayo que, empujado fuera de su tierra, se fue abriendo caminos en otros lugares. ¿Cómo llegaste a Zimbabue? Zimbabue era antes el Congo, ¿verdad? No, Rhodesia del Sur. Rhodesia, uno de esos inventos europeos. Sí, esas cosas de la colonización británica, ¿no? Se convirtió en Zimbabue cuando se independiza. Claro, Ruanda era la Rhodesia del norte y al sur está Zimbabue y era Rhodesia del Sur. Ya. La capital de Rhodesia del Sur, cuando yo llegué, ya era Zimbabue. Sí. Un año hacía que se había independizado, digamos. 80, 81. 81. Sí. O no, 80. Yo llegué en el 81. Sí. Y ya la capital era todavía Salisbury. Claro, Salisbury. Nombre británico. ¿No? Sí, y todavía era. Sí. Y después, con ese proceso de africanización intenso que se hizo, se cambió a Harare. Sí. Harare era una parte vieja y bien nativa de Harare, ¿no? Sí. Entonces eso se generalizó a toda la capital. Ya era Mugabe el líder. Era Mugabe eran dos grandes líderes. Sí. Mugabe que lideraba un movimiento político armado muy fuerte, el SANA, Zimbabwe African National Army. Y estaba el otro, y él era de origen Shona. Hay que tener en cuenta también la etnia ahí. Claro. Y obviamente es mayoritaria en Zimbabue. En Zimbabue en mis tiempos eran 6 millones de Shonas y 1 millón de Indebeles. Pero esta Indebele era una, digamos, etnia mucho más orgullosa de su condición de tal, porque descendían de los Zulus, que fueron los primeros que lucharon contra la invasión europea a principios de... Alberto, ¿por qué siempre te ibas a estos países tan difíciles? Egipto, Zimbabue... ¿Nunca te fuiste a una Suiza? ¿Podías llevar la marita a Italia, algo así? No, nunca tuve suerte, te diría. Claro, ¿no? pero también te gustaba. Pero no, es que nosotros buscábamos. Es decir, lo de Egipto fue una cosa casi, te diría, un milagro. Porque estábamos bastante preocupados con la situación imperante en el Uruguay. Sí. Porque yo era muy conocido como militante político paraguayo. Correcto. Y en el Uruguay empezaban ya estaban en esa época bastante avanzadas las acciones de los Tupamaros. Claro, Movimiento Nacional. Entonces, mucha gente quería asociar a los Tupamaros, su manejo de armas por parte de los uruguayos, con los paraguayos que íbamos llegando y que sí teníamos instrucción militar. Claro. En cambio los uruguayos no. ¿Y de cómo es eso? Mucha gente dedujo que éramos los paraguayos los que estábamos instruyendo a los uruguayos, a los jóvenes uruguayos en general. Y bueno, estaba totalmente... Aparte que Stroessner tenía contacto con los gobiernos uruguayos de derecha. No, eso se hizo más íntimo después. Con la dictadura. Con la dictadura. Así que el clima se volvía bastante raro. Y dice allanamientos acá, allanamientos allá. Y yo tenía desde luego mi casa llena de libros. Y libros non santos para el régimen y diarios, o sea que fue oportuno. Fue, y no, es que llegaba, me va a tocar a mí. Claro. Yo sabía eso. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Y fíjate que era compañeros que iban cayendo. Sí. Del barrio mío, gente que iba al mismo comité de base, iba cayendo. Hubo unas elecciones uruguayas
en las que depositamos mucha esperanza en el 71 y no nos fue muy bien. Entonces ahí recrudeció la represión. Fue el momento en que hablamos con Marita y decimos, vamos a tener que ir. Claro. ¿Con cuántos hijos? ¿Dos? ¿Eh? ¿Con 2 hijos? No, con 1. Con 1. Increíblemente, Mario, en esos días me viene una información, un compañero me trae una información, me dice, vos sabés que ahí en la embajada egipcia están convocando a un concurso de locutor y periodismo para Radio Cairo, en donde trabajó Alejandro Hamet, nuestro ex canciller. También, sí. Entonces, dije yo me voy a ir a ver esto. Y me fui, y me encontré ahí con las bases. Estaba el francés, que había que aprender básicamente, porque bueno, podía ser inglés o francés. Sí. Pero insistían mucho en el francés tal vez por afinidad cultural, sí, ¿no? Claro. Entonces, yo me inscribí. Y Marita, mi esposa, es profesora de francés. Dije yo, bueno, que ella me empiece a dar las primeras palabras o cosas. Y miraba noticias en francés, decía, yo esto lo voy a sacar. Tengo que, porque no me es tan difícil. Entonces me inscribí en la Alianza Francesa en el Uruguay, hice un curso de 4 meses. Y para el día en que vinieron los papeles del examen, fui convocado por la embajada, ya fui y me pedían que redactara notas sobre estos temas y traducción de informaciones, más otro de cultura general. Y era un concurso que se estaba haciendo en Colombia, Ecuador, porque buscaban acento neutral, ¿no? Claro. Lo más neutral posible. ¿Se presentaron muchos? Y se presentaron muchos en Colombia, en Ecuador, recuerdo, y no sé si en Guatemala. Ajá. Pero nada más. La cuestión es que yo me fui, me presenté, di el examen y esperé. Esto fue en julio, no había noticias, julio del 71. Y en la Navidad de ese año, el 24, recibo una llamada telefónica que pase por la embajada para retirar mis pasajes. Qué increíble, ¿no? Sí. Qué increíble. Que fui aceptado y que, fuiste aceptado. ya que retirara los pasajes y que me fuera lo más urgentemente posible. Qué fabulosa historia. Esas cosas que pasan en la vida. No, ya te digo, es como... en un momento clave, además, sí. Porque necesitaban ustedes moverse de Uruguay. No, teníamos que sí o sí, porque salí yo en marzo, 29 de marzo del 72. En abril se allanó mi casa. Claro. Encontraron ahí a mi mamá, que estaba, bueno, nosotros estábamos con ella, mejor, sí. Y a Marita, con un niño de 2 años y esperando otro bebé. No olvidemos que enseguida ocurre ya lo de Salvador Allende en Chile. Por supuesto, Argentina también tenía su espiral de violencia. ¿Uruguay en qué momento? No, eso fue en el 73. Sí, ¿no? claro. 73 claro, de Chile. Yo te estoy hablando de marzo del 72. Sí. Ya era venía toda la debacle en Latinoamérica. Ya se venía todo. Sí. ¿En Uruguay en qué momento se instala la dictadura? En el 73. ¿Quién era Bordaberry? Bordaberry. Él es el que declara prácticamente la disolución del Parlamento. Qué increíble, ¿no? Sí. Un país con una larga tradición democrática. No, era increíble. El embajador uruguayo en el Cairo en ese momento, no voy a mencionar su nombre, ajá. Yo fui a hablar con él. Claro. Por la situación. Me acuerdo que lloró el señor. No podía creer. Me dice, se me muere mi país. Claro.
Para Uruguay fue una tristeza era muy impensable, grande. ¿no? Sí, no. Que llegue a eso Uruguay. No. Bueno, pero espera, porque se nos va el tiempo, Alberto, y todavía estamos en el 30% de tu vida. No sé cómo vamos a hacer para el resto. Pero diste muchas vueltas, pero siempre querías volver a Paraguay. Como todo Paraguay. No, eso iba conmigo. Por todas partes. El Texaga. ¿Qué es? Mirá, yo tuve una estancia de 1 año y medio más o menos, en España, después de Egipto, cuando ya dijimos, bueno, va. Sí. Barcelona. Barcelona. Fuimos a Barcelona. Pero ciudad. Para dejar Egipto fue duro, porque, y esto lo digo con mucha emoción, porque toda la jefatura del Departamento Latinoamericano de Radio Cairo me convocó para ofrecerme todo lo que podían ellos para que no me fuera de ahí. Que te quedes. Que me quede, ¿no? Es decir, mis hijos tenían garantía para estudios universitarios, becas a Europa, después toda una serie de beneficios que me darían si nos quedáramos. Pero más por la calidad, digamos, era por una especie de cariño propio que se armó entre nosotros ahí con los egipcios. Pero decidiste ir a Barcelona. Pero ya dijimos, yo ya tenía una angustia muy grande y yo sabía que la actividad latinoamericana en España era muy grande. Claro. Y justo un amigo mexicano, embajador hoy en Bolivia, me trae de regalo Días y Noches de Amor y de Guerra de Eduardo Galeano, donde cuenta todo lo que ellos vivieron en esa década fatal, ¿no? Bueno, se me acabó el tiempo de este bloque, pero quiero que volvamos justamente sobre tu libro y sobre la pregunta que quedó pendiente. Sí. ¿Qué hacemos con nuestro querido Paraguay? Estuviste cerca del proceso Lugo, acompañaste todos los procesos de cambio, pero cuesta concretar ese cambio. Duele mucho en nuestro país, como decía aquel poema de Miguel Caballero. Quiero que hablemos a la vuelta de eso, Osberto. Una vida extraordinaria, una vida que lo llevó a él y a su familia a recorrer distintos lugares del mundo, pero que siempre lo trajo a su amado Paraguay. A la vuelta, hacemos la última parte de esta charla con Osberto Rodríguez Jara, que alguna vez fue director general de prensa de este mismo medio, aquí la poderosa mega cadena de comunicación. Ya volvemos. Última parte de la charla con Osberto Rodríguez Jara. Yo le quiero cambiar a su libro el nombre, Las vidas de Osberto Rodríguez, porque tuviste unas cuantas vidas. No, es que la vida, esa minúscula, es la mía. Ok. Pero las vidas que hacen a esa vida son muchas. Son muchas. ¿Por qué 3 tomos? Te voy a contar. Primero, Desmemoria se llama, una de recuerdos de mi infancia bien lejana y vivencias de mi adolescencia y mi primera juventud en Paraguay hasta los 18 años. Ok, lejos en el tiempo. Lejos en el tiempo. Ahí te vas dando cuenta ya de la edad que cargo. Claro. La vida se vivió, nada más. Correcto. Durante los años que tendrían que darse, ¿no? Te digo que... ¿Y el segundo? El segundo son los desarraigos. Es cuando ya me desprendo del Paraguay, ya voy al Uruguay, ya vivo todo lo que viví en Uruguay, todo lo que viví en Egipto, lo que viví en España y lo que viví en Zimbabue. Es decir, todo ese periplo de vida que hicimos. ¿Que son casi cuánto? ¿20, 30 años? Y son del año 82. Sí. No, perdón. Antes. No. Desde mi salida del país, desde el 60 hasta el 96. Por eso, más de 30 años. Mi regreso al país. Y desde el 96 para acá, con referencia siempre a lo que se ha vivido, es lo que se está relatando en este último libro, que es el Desexilio. ¿Volvés el 96? 96. Ya.
agosto, 22 de agosto del 96, llego acá a las 7:15 de la mañana. ¿Con quién viniste ahí? ¿Con Marita? Y No, todo? vine solo. ¿O solo todavía? Vine solo. Esto Ah. es toda una historia. Claro, me imagino. Era una historia que Me voy primero yo y vemos qué pasa. ¿Eh? Me voy primero yo, vemos qué pasa. Claro, así era. ¿Y ya tenías hablado de lo del 1 de marzo? No, ¿Todavía? nada. Ah, eso surge. Aquí vine con unos poquitos y con una carpeta, con las cosas mías. Comenzar de nuevo. Sí, sí. Qué Era dejar todo. Y dejé todo, por 6 meses sin goce de haberes para ver, por las dudas, que las cosas no funcionaran. Claro. Entonces, estaba como director de prensa de la Universidad de La Pampa, ¿no? Argentina. Ahí estábamos ya, teníamos Sí. nuestra casita, comodidades mínimas. Sí, pero- Nunca fuimos tampoco pretenciosos Claro. en muchas cosas, materiales sobre todo. Y dejé todo y me vine y solo con la esperanza y la ilusión cierta de que las cosas me iban a ir bien. Qué increíble, ¿no? Y no me quejo. No te quejas, claro que no. No. Entonces, el 1 de marzo viene un poco después, 2 meses después. 2 meses después. Yo recorrí todo lo que vos te puedas Claro, imaginar, Mario. me imagino. Y después, último, me recomendaron venir acá. A 1 de marzo yo estaba viviendo acá en la casa de un amigo, Ajá. acá cerca. Y pasaba por acá, pero nunca entraba. Yo me iba a los otros medios, allá, por allá. Y no, ya vamos a ver. Sí, Y el problema vamos era a el llamarle. perfil. Ahí me entró esa expresión de el perfil. A ver si encontramos algo Claro. para su tu perfil. La cuestión es que vine acá, recomendado por otro amigo, ¿no? Un amigo circunstancial también, al que me fui a verlo sin ningún tipo de previa, ¿no? Y me mandaron junto a Ángel Guerrero. A él tengo que agradecerle siempre, Mira vos. porque me recibió con mucho cariño, con mucho respeto, y me dijo, vamos a ver, miró bien y vamos a ver, y yo te voy a avisar, te voy a avisar, me interesa. Pero como ya me han dicho varias veces, yo salí, después un día, después el 22 de octubre, la fecha del 22 de agosto llegué. Sí. Y en 22 de agosto paso por acá caminando. 22 de octubre. De octubre, Sí. paso por acá, lo encuentro a él ahí en el jardín Sí. de enfrente. Y le digo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Le digo, me dice, ¿venís por el llamado? ¿Qué llamado? Y me dice, Julio Rojas, ¿no te llamó? No, te tiene que llamar, anda a verlo. Y me fui y ya estaba Ahí ya estaba el mi contrato. puesto, sí. Qué increíble, ¿no? Y Qué- bueno, y me ofrecieron ahí, y dije, vos sabés cómo son esos. Le dije, no, a mí no me interesa cargos, nada. Claro. Yo quiero un Trabajar. estribo para empezar mi vida otra Claro. vez acá. Y me dice, habla con él, ya está. ¿Cuándo querés empezar? Y le dije, hoy estamos a 22 de octubre, déjame respirar un poco. y el 1 de noviembre empezamos. No era fecha, desde luego, muy buena, ¿no? Porque Claro. pero de todas formas, esas Y ahí, son- después de eso comienza a venir el resto de tu familia. Y No a todos partir de ahí ya empezó el proceso de, bueno, me venían a visitar y todo para ver el Paraguay. Bueno, porque había toda una vida nuestra. Todos tus hijos ya. nacieron afuera. Todos. 2 hijos en Uruguay y Karina en Egipto. En Egipto. En Egipto, a orillas del Nilo. De verdad. Como eso sí. Cleopatra. Ahora, cuando estaba como embajador, fueron a visitarme y fue Karina también. La llevé al sanatorio donde ella Donde nació. nació. Y la encontramos todavía al médico, ya está bastante avanzado Qué en edad. increíble, ¿no? Tuvimos ahí un Bueno, pero encuentro muy lindo. Convengamos que entonces conseguiste el laburo casi milagrosamente también, porque ya Sí, estabas- sí, sí. Y ahí comenzás a reinstalarte. Acá, sí, Y un poco sí. más tarde vienen... Viene mi familia. Tu familia. Viene mi familia, no, viene mi señora.
Sí. Y Karina ya me había dicho que quería venir a vivir Ya. acá. Y los Así varones que- más difícil. Los varones, uno estaba en México, Claro. y el otro estaba en la Argentina. Él me dijo definitivamente que no venía. Claro. Ya había estado acá. Ya estaba así. Es que ya creció en otra parte. Sí. Bueno, Ya- estamos entrando ya- a la última parte, Roberto. Nos quiero dejar preguntarte, ¿acompañaste el proceso Lugo? Sí, Desde el con mucha comienzo, esperanza. Con mucha esperanza, y Sí. creo que todos compartimos esa esperanza. Sí. Fue la única alternancia que tuvimos al final. Sí, pero fue también cuando me di cuenta que es un camino muy difícil el que Sí. ¿Por se qué no se presenta. pudo cristalizar eso como el comienzo de un cambio para el Paraguay? Y porque no lo iban a dejar. Cuando empezaba a sentarse, aquí el problema no es solamente un problema de colores, ¿no? Es un problema de intereses muy grandes. Y hay intereses muy mezquinos que se van a oponer siempre a cualquier tipo de cambio que se quisiera hacer. Y más todavía de los cambios que necesita nuestro país para poder salir adelante. El caso Curvatí se montó para echarlo a Lugo. Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Vos crees, Mario, que no están produciéndose situaciones mucho más graves que las de un problema campesino que casi es natural, normal en nuestro país? Y no generan un juicio Y no político. generaron juicio político. Es decir, que Claro, qué interesante eso que decís, que no lo van a dejar, pero alguna vez tiene que ocurrir. Eso, y sin duda, no. Yo lo que confío es en un gran trabajo de las fuerzas que no veo tampoco que estén haciendo. Las fuerzas opositoras se dedican más bien a pensar en las nuevas elecciones, pero no trabajan culturalmente para preparar al pueblo, no solamente para ganar el poder, sino para defenderlo. Antes la oposición tenía escuelas de formación, yo me acuerdo, Juan G. Absolutamente, Granada, qué sé yo, Pérez Cáceres, No, los liberales también sí. tenían sus bancos de pensamiento. No hay ahora eso. Bueno, pero están a la vista. Hay resultados. dirigentes que están por ahí ya retirados, pero que formaron parte digamos, de una oposición real. ¿Dónde están? Sí. Eso hay que recuperar. Hay que recuperar, y no solo eso, mejorar sustancialmente. Bueno, se nos acabó el tiempo, qué pena, el tiempo es tirano en televisión, decíamos antes. Que mucho disfruté, Osberto, me parece que vamos a tener que darnos otra oportunidad más adelante. Con todo gusto, Y Mario. sobre todo espero la invitación para el lanzamiento del libro. Sí, para todos los amigos también, Sí. no sé si dónde tengo yo Ahí la tenés tu cámara. cámara. A Sí. todos los amigos y amigas, compañeras y compañeros, quiero invitarles especialmente para la presentación de este tercer volumen de la trilogía que le llamé yo, para poder concatenar etapas de mi vida, las vidas de la vida. El tercer volumen último que vamos a presentar seguramente entre el 9 y el 10 del próximo mes entrante, de junio. Muy bien. Así que les espero a todos. Todavía no sabemos dónde, pero vamos a contar con todos ustedes y contigo, Mario. Espero también que me ayudes en la difusión de esta Con mucho actividad, como para que estemos todos juntos y poder conversar mucho. Con mucho gusto, Osberto Rodríguez Jara, María Estigarribia, Chaco Paraguayo, Asunción Montevideo, Montevideo El Cairo Barcelona, una escala en Harare, de vuelta en La Pampa, Argentina, luego Asunción. El periplo de un hombre. Gracias, Roberto, gracias a ustedes. Ha sido una charla más que interesante con un protagonista, finalmente, de una parte de la gran historia del Paraguay. Volvemos siempre aquí en Mega TV, conversando la noche. Gracias, Mario. Gracias.